María Zambrano, Los Bienaventurados. Tiene la duda figura de balanza, mas, ¿dónde? ¿Cuál es el punto que la mantiene en equilibrio? Si es sensible, acusa por el movimiento de los platillos, vasos, receptáculos, la más ligera vibración, discierne. Instrumento que mide proporciones, razones, es analítica, mas que sea eso, solo depende del punto que la mantiene en equilibrio, del punto inmóvil. Todo depende de él, cual sea el lugar donde la inmovilidad se sitúe, y, si un ser viviente es quien la mantiene quizás en vilo, quien sea ese que lo decide todo acerca de su funcionamiento y, precedentemente, de su función, de su legitimidad, si el lugar que mantiene la inmovilidad es neutro o pretende serlo, la conciencia, ejemplo perfecto de pretendida neutralidad, de la duda cartesiana que marcará la suerte de la modernidad, del hombre moderno. La balanza será un instrumento de análisis, de discernimiento, y la extensión, la cantidad, la homogeneidad, la analogía, caen bajo su dominio, y por tanto, los razonamientos por analogía, por comparación, serán su inmediato resultado, y la explicación el instantáneo fruto, el codiciado fruto que guarda cada vez más escondidamente la incógnita que se resiste a ser explicitada, a lo menos así, por este uso de la balanza. Y bien pronto la balanza servirá para pesar y medir lo otro, lo exterior al sujeto y lo exterior a ello mismo. La relación será así de pura exterioridad, de contraposición, de semejanzas, y las analogías recaerán sobre el más y el menos y aún sobre el aproximadamente. Y el número que la balanza arroja se irá vaciando, mas no, se habría vaciado ya desde el comienzo de toda cualidad, de todo contenido simbólico, de todo significado para la mente, si es que la mente es algo así como un espacio donde lo humano puede entrar sin escindirse. Mas no quiere ello decir que la balanza pueda ni deba ser recusada como instrumento y menos aún como símbolo. Por el contrario, solo si no se pierde el sentido del símbolo primordial que es la balanza, su uso se irá dando a conocer por sí mismo, se irá revelando ella misma en sus profundas analogías. Analogías, podemos decir, en tanto se han ido dando paso a paso para la mente atenta, si esta expresión mente atenta no es un ejemplo de explicitación innecesaria, pues que un símbolo ha de ser captado en la pluralidad de sus significaciones, en un solo acto de pensamiento, cosa que no es posible que suceda si el sentir no acompaña al entender, si el sentir no precede como guía al entendimiento y no sigue luego guiado por él. El sentir y el entender no debieron estar separados en un principio. En ese principio del conocimiento, que es un tanto indiferente situar o no en un determinado tiempo, en un hilo tempore más o menos preciso, pues que todo principio es al par una meta. Allí donde se da en toda su pureza activa, es el lugar del conocimiento que se busca. En el principio del conocimiento, el entender y el sentir no podrían vivir separados, y el contraponerlos, aprovechando la separación habida después, mide la distancia que de ese conocimiento que se busca y que está desde un principio, separa a quien en ello incurre. Unirlos, reunirlos, requiere ya un cierto saber y arte basados en la confianza de la no irracionalidad del sentir y ayudados por la docilidad del entendimiento, esa docilidad que rescata al par del orgullo y de la servidumbre, tan emparentados por su común ceguera. El sentir y el entender no pueden reunirse sino, como todo lo viviente o en vías de serlo, por una especie de simbiosis. Simbiosis, danza en un comienzo y durante un tiempo en el cual los que van a reunirse ocupan el uno el lugar del otro. Cambios de lugar, entrecruzamientos según ritmo. El sentir despierta,
aviva y es fuego reanimado por el entender, el sentir que guía velando solo en largas noches oscuras, luego es sostenido, custodiado. La balanza, como símbolo, se forma así. Se forma puesto que tratándose de este símbolo por sí mismo y como símbolo del pensar, pensar como medida, pensar como sentimiento, ha de hacerse en el sujeto pensante que no puede acotarla sin más, aunque sea en una de sus más modestas y fecundas formas, la de unas coordenadas. La mano debería colaborar, sin duda, dibujando. En esta simbiosis del sentir y del entender, la mano y el cuerpo, aquietándose al par que se mueve o sin dejar de moverse, la respiración, el oído. El cuerpo no puede quedarse aparte de la concentración que es pensar sin que acarree inenarrables consecuencias. Por ejemplo, dejar la imaginación a su albedrío para que fantasee, ya que la imaginación es la facultad más corpórea o corporal de la mente humana. La imaginación, andando por su cuenta, es el triste lujo nacido del abandono, como tantos otros. No se puede usar la balanza sino en la misma medida en que se hace, en que se forma por aquel que se conforma a ella y por ella, y el hecho de que su imagen se presente no es más que una proposición, esa proposición que llevan consigo todos los símbolos, no sin carga de ironía, por cierto. Piden en tanto que dan, y preguntan con su respuesta. Pregunta y respuesta se encuentran en ellos unida. El entendimiento las discierne, discerniéndose él mismo a la vez. Las separa separándose, desentrañándolas mientras se desentraña. Proceso inevitable, por lo que sabemos, parte del proceso mismo de la filosofía que luego ha de reunirlas, sentido último de su andar en busca. Pensar propiamente es arrancar algo de las entrañas a la realidad en cualquiera de sus aspectos y modalidades, pues que si la realidad, plural y una en último término, según el a priori del ser humano, fuera enteramente visible, quiere decirse homogéneamente visible, sería tan solo cuestión de tiempo y de atención el irla viendo según se fuera presentando, sin necesidad alguna de adentrarse en ella, pues que no tendría un dentro propiamente. El dentro no es lo mismo que interior, pero uno y otro tienen de común ser algo que no aparece a la vista, algo que está atrás de lo que a primera vista se manifiesta. La interioridad da idea de un espacio encerrado, el dentro de algo escondido, apresado y hasta prisionero en este espacio, y aun de algo sin espacio propio, prisionero, recluso, apresado, enredado, cautivo. Algo vivo, pues. Una entraña es algo que no puede en principio vivir manifestándose en la visibilidad, impensable, ya que el campo de lo pensable se ha hecho coincidir sin más con el campo de la visibilidad, de la manifestación, según la metáfora inicial del pensamiento griego, de la luz intelectual o de la luz inteligible, extremada y decaída, como hemos de ver más detenidamente por la tradición filosófica occidental, incluida la de la filosofía islámica. Mas lo que el pensar tiene de violencia y de amor, que pueden, claro está, contraponerse hasta imposibilitar la acción del pensar, la acción que es pensar, no nacerían ni hubieran, por tanto, exaltado en unas ocasiones y atropellado en otras la delicada operación del pensar que se adentra en la realidad. Si la realidad tuviese entrañas y si algo de esas entrañas no clamara por la visibilidad o no tuviera que hacer algo con la luz y hacia ella o por ella, pensar habría sido siempre de partir, discurrir, y la razón discursiva sería la razón sin más. Y todo ha sido como si la realidad tuviese entrañas, y entrañas que tienen que dar de alguna manera tributo a la luz, lo que significa que la luz en su forma más apetecida por el pensamiento, la claridad, ha de nutrirse de algo que al par la reclama y se la opone.
La condenación de las entrañas ha sido el escollo del racionalismo que se enseñoreó de la filosofía griega y más todavía de la recepción de ella. El realismo posterior del mundo cristiano reiteró y reitera el presupuesto que Hegel hace explícito de que todo lo racional es real y a la inversa. La historia misma queda desentrañada, visible, entera toda ella discurriendo por el campo de lo visible. La sierpe se desenvuelve, se enrolla y desenrolla sin nudos. Entre sus nudos no se apresa nada, y el logos discurre sin más oposición que la que él, para mejor mostrarse, se hace a sí mismo. Y todo ciego acontecer se resuelve, queda en un momento de tránsito, y la historia toda entera, transitable para la razón discursiva. Las entrañas, si las hay, se deslían, se desenrollan al pasar a la claridad uniforme de la razón. Mas no es posible arrancar algo de las entrañas de la realidad más que a alguien, a un ser humano sin duda, que no ha renunciado a ellas, que no las ha destruido en su luz propia, que no cree justificado, y el justificarlo sería ya mucho, el desatender a su parpadear, a su centellar, a sus signos. Solo si no se desatiende a los signos emanados de las propias entrañas, puede un entendimiento ir con ellas hacia la realidad. Y claro está que quien esto realice irá hacia la realidad de diversos modos y maneras, siguiendo una vía diferente de la vía racional en sentido obvio, de la obvia vía racional. Y esto no basta, basta solo para imprimir unas ciertas, inesperadas, variaciones en la trayectoria que sigue un pensamiento, que pueden llegar hasta abrir una brecha en un método y que por ella haga acto de presentación una verdad o una esquirla de verdad o una fulgurante centella, que hacen olvidar el discurso del método en cuestión, ese discurso que suele ser todo método. Variaciones que, depositadas en la mente de alguien que no discurra tan dócilmente, que no siga el discurso con entera docilidad, le dejan en suspenso ya, invalidadas sus claridades. Y así, en medio de un claro discurso, entre los entresijos de un sistema, aparecen verdades entrañables, poéticas verdades, y a veces es preciso que estalle el corazón del mundo para que aparezca un destino más alto, dice Hegel. Claro que el que haya de estallar el corazón del mundo para que aparezca el destino más alto, para que el destino se dé a la luz, el que haya de estallar bien puede ser consecuencia de no haber atendido, y no solo el filósofo, por cierto, a ese corazón, cifra de las entrañas, lugar privilegiado donde las entrañas envían su sentir, su gemir, su aviso, donde se enciende la luz que entre todas alumbran, la llama que entre todas encienden, que si se la atiende llega a ser, fiel a su ser, el corazón inmóvil de la claridad de la razón, el centro oscuro de donde la claridad brota y que la mantiene viva. No basta, aunque por fortuna se producen estas interpolaciones, estas apariciones, con que la brecha se abra y el salto se dé en virtud, ciertamente, de esa última honestidad, que es docilidad por fuerza, que el filósofo no puede dejar de mantener, conditio sine qua non de su actitud. Su bienaventuranza, diríamos, pues que le sumerge en esa especie de felicidad, inconmovible en cuanto se da, fundamento verdadero de todo su discurso por discursivo y discurrente. Esa felicidad que es la respuesta, que su entrega sin reserva, ha de ser así, sin reserva a la verdad que se busca, recibe. El sí del Dios benévolo que le deja seguir su camino, que se hace esquivo y huidizo, que no responde a sus preguntas más que así, dándole una felicidad, prueba extrema quizá a la que la divinidad somete a un hombre, darle la felicidad a solas para ver qué hace sin él y con ella. Peligro de un estado paradisiaco fuera del paraíso, por tanto, inverso en cierto modo, pues que en el paraíso la presencia y la palabra,
La respuesta adelantaba a la pregunta. ¿Qué fruto es ese? ¿Qué árbol? ¿Por qué? Y la felicidad estaba así dispuesta a turbarse, a salir más allá, mientras que al honesto filósofo se le da la felicidad sin presencia ni signo, la felicidad solo al solo, y si entiende que es esa la respuesta, el comienzo inacabable de ella, no irá más allá. No irá más allá con tal de que no estalle su mente, ya que el corazón no estalla por la felicidad que sabe, lámpara escondida, destilar gota a gota incesante, hecho como está para la continuidad del encenderse y apagarse, del extinguirse y renacer, de ir, péndulo sabio, de la vida a la muerte tejiendo sus confines. Mas la conciencia que va discontinua, la conciencia que se alza imperante, y la razón no echa a perderse y a recobrarse, a extinguirse y renacer, y echa, sí, a la discriminación de la marcha, al límite puede extraviarse en la inmensidad sin límites del campo de la felicidad y no saber volver. Puede desarticularse en el acto mismo de encontrar su error y su verdad, y no encontrar luego el modo de enquiciarse, pues que la razón tendría que convertirse por la felicidad en riesgo del salvado de la caverna, riesgo del solo, arriba en un espacio apacible, mientras abajo gimen los hombres, sus semejantes, que siguen en la caverna. Y entonces estos hombres en la caverna son sus entrañas, sus propias entrañas, y ha de bajar a arrancarlos de allí, a rescatarlos. Es el suceso que acecha al feliz en cualquier forma en que la felicidad le haya llegado, la necesidad de descender a los ínferos, a derramar el agua de la felicidad sobre la sequedad y aún a darse en pasto a la autofagia que en los ínferos insaciablemente campea, pues que hay algo en el allí confinado que resiste, que subsiste, algo indestructible. Mas el modo en el que el filósofo que ha recibido a solas la respuesta de la felicidad se siente atraído por la entraña de la caverna es específico. Él baja declarando, enunciando, baja con la palabra, con la razón, con el logos. Puede en la bajada desprenderse de él por darlo, por no saberlo dar, por no estar quizás mandado hasta ese punto. El poeta que procede igualmente no se diferencia, claro está, del filósofo, que al fin en esa acción son el mismo, solo que el poeta sabe más del silencio que el filósofo. Su palabra ha querido romper el silencio apenas o no romperlo. El amigo del silencio, sea poeta o filósofo, que también los hubo, Heráclito por caso, desciende por los corredores mientras duermen los oscuros de la caverna, y se introducen sigilosamente en el sueño de los hombres, en las entrañas dormidas, depositando en ellas un germen de palabra, y no una palabra total o que pretende serlo. El filósofo poeta entra en las entrañas del sueño salvándolo, por el pronto, de que sea mortal inspirado con un soplo de luz visiones verdaderas, abriendo un átomo de tiempo en la atemporalidad del sueño y haciendo surgir una imagen de realidad, imagen más de realidad, que queda en la conciencia del durmiente cuando despierta. Feliz del todo sería, bienaventurado, el que supiera conducirse en la caverna, en sus entrañas, el suelo de la humana historia sin enunciar siquiera el decálogo de la felicidad, sin insinuar siquiera el logos de la felicidad, lo cual sería ya más que la felicidad como respuesta, sería la bendición. Lejos se está de ella, es la réplica que inmediatamente una tal idea suscita, y la respuesta a la réplica, que quizás sea eso lo que se anda con mayor ahínco desde Hegel buscando, quizás sea eso lo que se busca, acción y saber, razón de nuevo, nuevamente quiciada, lo que desde la filosofía y desde la poesía se busca, la respuesta de la filosofía con la acción de la poesía. Y el acecho está desde el lado de la filosofía, el enquistarse de la pregunta en vez del enquistarse de la respuesta, del lado de la palabra poética la impasibilidad inoperante,
pago de su seguridad en el reino de la razón, asomada a su borde, mirando los ínferos entrañables sin descender a ellos, abandonado de este modo por los 12 logos embrionario.